Muy buenas tardes, amigos. Los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento a la palabra de Dios, esperando que se encuentren con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en Éxodos, en el capítulo 31, versículo 12 al 17. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: ¿En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Es importante para nosotros poder tener claridad en la lectura, en el entendimiento de la palabra de Dios. Y esa claridad solamente viene a través del Espíritu Santo. Y en algo que el ser humano se equivoca es tratar de entender la Escritura conforme a los pensamientos y conforme a la lógica humana. Y es ahí donde ha incurrido en varios errores con respecto al entendimiento de la Escritura. Se olvida que Dios es eterno y vive en el tiempo de la eternidad, que Dios no se rige conforme a nuestros tiempos, a las horas, los minutos, los segundos, los años. Dios no se rige por nuestra voluntad o por nuestras creaciones, ya que Él hizo el día y la noche, el sol y la luna. Y en cierta forma, el hombre, en el afán de poder cumplir lo que Dios nos ha hablado, se afanan y se olvidan que Dios vive en el tiempo de la eternidad. Es importante que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios, porque en ella nos da vida. Y tener obediencia y fidelidad para con Dios conlleva obediencia, y la obediencia tiene un beneficio, y es agradar a Dios. Esa es la importancia, pero como así también nosotros poder determinar y poder darnos cuenta que a través de la obediencia que nosotros queramos darle a Dios, vamos a comenzar a traer a la luz nuestros defectos y nuestras debilidades. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de la intención que Dios tiene en realidad para con nosotros a través de su Escritura. ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Y por qué Dios nos dio ese día? Como dice el versículo 17 de la lectura: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Este versículo da locución el tiempo de la creación, donde Dios creó todas las cosas en 6 días, y el séptimo día Él
cesó y reposó de toda obra y ejercicio de la creación. Por lo tanto, tenemos que tratar nosotros de entender lo que Dios nos quiere decir. Como así un buen arquitecto planifica su obra antes de construir y todo lo deja escrito para poder guiarse y que todo se haga conforme al plan antes hecho de comenzar a construir y no haya ningún error, así también Dios lo hizo. Él fue el primer arquitecto de la humanidad. Él, antes de crear los cielos y la tierra y todo lo que se ve, Él planificó todas las cosas. Y todas las cosas Dios las planificó en Jesucristo. Y eso nosotros tenemos que darnos cuenta a través de la lectura de la palabra de Dios, ya que ella nos comienza a dar entendimiento y sabiduría, y nos comienza a revelar la voluntad del Padre referente a nuestra fe. Cómo nosotros debemos de creer delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como está escrito en Romanos, dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe. El ser humano, para poder ver la justicia de Dios, tiene que tener fe. El ser humano nace con fe, tiene fe. El ser humano cree en lo que quiere creer y confía en lo que quiere confiar, porque esa es la fe, la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Pero Dios aquí también nos dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Por lo tanto, la fe con la cual el ser humano nace, Dios la quiere ahora encauzar en su voluntad. Dios quiere que nosotros nuestra fe la encaucemos en su palabra, porque ella nos va a guiar, porque ella es lumbrera nuestro caminar. Y ella nos va a corregir y así también nos va a hacer edificar los cimientos sólidos y firmes que necesitamos. ¿Para qué? Para poder nosotros entrar al reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios. Es una guía a nuestras almas. Es una guía hacia nosotros. Como dije al principio, Dios nos dio el libre albedrío. Uno cree lo que quiere creer. Por eso existen los milagros en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en muchos acontecimientos hay milagros inexplicables. Gente que cree o no cree han recibido milagros, producto de la fe. Algunos no quieren reconocer que existe un Dios, a pesar de la evidencia que existe, todo lo tangible. Pero como dije al comienzo, Dios todo lo planificó antes de decir, hágase la luz. Por lo tanto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo pensó antes en nuestro Señor Jesucristo. Y no es la excepción el día de reposo, ya que como está escrito, Dios todo lo hizo en 6 días. Y lo último que hizo fue crear a nosotros, los seres humanos, a imagen y semejanza de Él. Y es ahí tú tienes que detenerte. Cuando Dios nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos que darnos cuenta que Él es espíritu y es santo. Y nosotros nacemos en la carne. Por lo tanto, nacemos a imagen de Dios, por supuesto. Pero ser semejante a Él conlleva en que nosotros tenemos que convertirnos en hombres espirituales y santos. ¿Cómo podríamos ser semejante a Dios si nacemos del pecado? Y Dios es santo y perfecto. En Él no habita el pecado. Por lo tanto, por eso que tenemos que meditar muy detenidamente en la palabra de Dios y darnos cuenta
de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios, comenzamos a encontrar respuestas en la Escritura. Y es así como el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y nos comienza a revelar la Escritura, y así también el propósito de Dios para con nosotros. La palabra de Dios no es un libro de historia, ni de filosofía, ni de moral, ni de ética. Es un libro espiritual que se debe de entender a través del Espíritu Santo y no con la mente carnal, porque la mente carnal está formateada y diseñada de acuerdo en los tiempos en los cuales nosotros nacemos y nos estamos criando en esta sociedad. Nos regimos por el calendario, por las horas, los minutos, las culturas, las tradiciones, las leyes sociales. Y así basamos nuestra vida en tratar de vivir en este mundo, conforme a los tiempos que estamos viviendo. Eso no es Dios. Esa es la sociedad que nosotros creamos para poder vivir en armonía y en comunión. Y es bueno. Imagínense si no existieran las fronteras. ¿Has pensado en eso si no existieran las fronteras? Los delincuentes se pasearían por todo el mundo, trayendo el caos y la destrucción. ¿Quién desea eso? Por eso te invito a meditar en la palabra de Dios. Porque Dios separa la luz de las tinieblas, al justo del pecador. Dios sabe quién es hijo de Él y quién no es hijo de Él. Porque el Hijo de Dios es aquel que se compromete con obedecer todo lo que Dios dice. En Éxodo 24, versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por lo tanto, el pueblo de Dios es aquel que se compromete en hacer todas las palabras que Jehová ha dicho. Y cuando nosotros tomamos esa decisión en hacer la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, sabiendo quiénes somos realmente y quién es Dios, y no basándote en tu moral, en tu ética o tu integridad. Porque honestamente delante de Dios el ser humano no tiene virtud. Porque Dios es perfecto y santo, y su palabra es santa y perfecta. Y nosotros, como nacemos del pecado, ya nacemos imperfectos y débiles e insuficientes. Por eso que el ser humano en la Biblia nos dice que las personas tienen que nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo si es que quieres entrar al reino de Dios. Y ese nacimiento es un cambio espiritual que no proviene de carne ni de sangre, que se adquiere a través de la Escritura, a través de la fe verdadera en la palabra de Dios, a través de la verdad. Por eso la Biblia dice que la verdad os hará libre del pecado. Y esa libertad se adquiere cuando nosotros recibimos la remisión de nuestros pecados y nos convertimos en el pueblo justo y santo que Dios así siempre ha querido para toda la humanidad. El mal de la humanidad es que desecha a Dios.
Y cuando uno desecha a Dios de su vida, está desechando la salvación y la entrada al reino de los cielos. Aún el incrédulo sabe y ha escuchado que existe el cielo y el infierno. Y no es problema de Dios si el hombre lo cree o no lo cree. Es una cuestión de nosotros, algo personal. En nuestro libre albedrío, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, o cómo nos criamos y cómo nos educamos en este mundo, es que vamos adquiriendo ciertas decisiones en nuestra vida, las cuales nos vamos alejando de Dios. Por eso que es importante que el ser humano hable de Dios, le converse a todas las personas que Dios existe, que Dios es real, que la vida espiritual es más verdadera que esta. Porque esta vida sabemos que en un tiempo va a terminar. Para algunos es una vida longeva y otros una vida quizá muy corta. Pero todos tenemos un paso en este mundo. Y hagamos lo que hagamos en este mundo, lo que se hizo acá en este mundo, va a tener una consecuencia en la vida espiritual. Si buscamos a Dios y encontramos la verdad, va a tener una recompensa, si nos aferramos a ella. Pero si nunca encontramos la verdad y nunca seguimos a Dios, también va a tener sus consecuencias. Y no es que yo lo diga, sino que la palabra de Dios lo dice. Por eso que somos creyentes, porque creemos en todas las palabras que Dios nos ha dicho. Y por eso nos convertimos a Él. Y nos comenzamos a dar cuenta también que nuestro caminar en este mundo, el cual nosotros creíamos que era perfecto, y quizás con una u otra virtud que nosotros pudiéramos tener, era simplemente vanidad. Y era una ilusión que nosotros habíamos creado en nuestra vida. Porque nada de nuestros logros o de las cosas que hayamos logrado en este mundo que nos haya traído satisfacción o felicidad ha llenado el vacío de nuestro corazón. Todos fuimos creados con eternidad. Y ese vacío que hay en tu corazón es la ausencia de Dios. Y todos necesitamos de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es aquel que busca a Dios y se encuentra con Él a través de la Escritura y que haya nacido de nuevo. Que haya nacido de nuevo un hombre espiritual, santo y justo. Porque Dios es justo y santo. No es aquel que lo desea carnalmente hablando. Es aquel que ha recibido la gracia de Dios con un corazón humilde, conforme a las Escrituras. Dios nos dio como el día de reposo como señal, dice. Y es un pacto perpetuo. Algunos dicen que esto es solamente para el pueblo de Israel, porque para ellos está dirigida esta palabra. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios todas las cosas las hizo con sabiduría. Y cuando le habla a Israel, también nos habla a nosotros. El pueblo de Israel tuvo la gran honra que Dios le confirió a ellos, su palabra.
para que a través de ellos fuera esparcida. Un gran honor tuvieron, que Dios le haya conferido a ellos su palabra. Y a través de ello nosotros aprendimos de Dios. Y comenzamos a conocer a Dios. Y comenzamos a ver los errores que el pueblo de Israel cometió. Y cada enseñanza que aprendemos a través de la Escritura es un crecimiento espiritual para nosotros, lo cual tenemos que tomarlo. Dios todo lo creó en 6 días y en el 7º reposó. Dios creó los cielos y la tierra, los árboles, los peces, los animales, el sol, la luna. Y en el 6º día Dios creó a la humanidad. Adán y Eva. En el huerto del Edén lo insertó. Y en el 7º día Dios reposó. ¿Por qué reposó Dios? ¿Qué nos quiere decir? El Levítico 16:31 dice, Levítico 16, del versículo 30 a 31 dice, miren, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Aquí en Levítico Dios nos está hablando del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote se paraba delante del pueblo de Israel e imponía las manos sobre el macho cabrío y pasaba los pecados de todo el pueblo de Israel al animal. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, cuando el sumo sacerdote imponía sus manos y confesaba los pecados del pueblo de Israel, así lo transfería a la cabeza del animal. Y el pueblo de Israel quedaba limpio de pecado. Y como la paga del pecado es muerte, el animal ahora tenía que morir. Por eso el animal era sacrificado y con sangre se entraba al lugar santísimo dentro del tabernáculo y se esparcía la sangre 7 veces al oriente. Y así el pueblo de Dios recibía una vez más la remisión de sus pecados. Así Dios le demostraba su amor al pueblo de Israel, permitiendo que sacrificaran un animal en lugar del pecador. Por lo tanto, nosotros tenemos que también observar que aquí Dios nos está diciendo que ese día, cuando el pueblo de Israel recibía la remisión de sus pecados, era día de reposo. Y ese estatuto perpetuo. Y dice, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo. Por lo tanto, cuando Dios nos habla de un día de reposo y nos dice que en el 7º día Él reposó de toda obra y ejercicio de la creación, Él nos está hablando que nosotros observemos el día de expiación, que observemos nuestra vida cuando nosotros nos volvemos a Él. Dios nos está diciendo que el día en que nosotros encontremos la verdad y le busquemos a Él, vamos a recibir la remisión de nuestros pecados. Y dentro de la creación que Dios planificó en Jesucristo estaba nuestra salvación. Y cuando Dios nos salva, Él reposa en nuestras vidas. Por eso que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él se enseñorea. Por eso que Él trabajaba en el día de reposo. Porque a través de Él nosotros somos justificados. A través de sus obras nosotros somos salvos y justificados. Por eso que Dios nos dice que en ese día ninguna obra tenemos que hacer. Porque santo es para Él, santísimo.
Y es evidente, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. No es el hecho que tú guardes un día de semana, que es inventado por el hombre. Recuerda que Dios vive en el tiempo de la eternidad. Porque un día para Dios son como 1000 para nosotros. Nosotros limitamos a Dios a nuestras capacidades y a nuestros tiempos. Dios no tiene límite. Dios es todopoderoso y omnisciente. Él todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Quién sabe de nosotros lo que va a pasar el día de mañana en nuestras vidas? Nadie lo sabe. Pero nos encanta a nosotros crear esa sensación de control de nuestra vida, cuando en realidad no tenemos el control de nada. Basta que salgamos a la calle y nos puede pasar cualquier acontecimiento. Desde una enfermedad o de cualquier desgracia. ¿Quién puede controlar eso? Nadie, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros necesitamos de Dios urgentemente en nuestra vida. Porque estando Él en nosotros tenemos esperanza. Estando Él en nosotros, el vacío que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, se llena, se ilumina nuestra vida. Físicamente no vamos a cambiar en nada. Quizás te hablo con referente a tu comportamiento. Pero espiritualmente vamos a hacer la diferencia. Porque ahora ya no vamos a estar sumergidos en la oscuridad de nuestra carnalidad. Sino que la luz de Cristo va a estar en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque gracias a Él que nosotros somos justificados y santificados, como dice la palabra de Dios. En Hebreos 10:10 nos dice que a través de un sacrificio hecho una sola vez, nos santificó para siempre. Pero el ser humano tiene esa ilusión que cree que algo tiene que hacer para poder santificarse, a través de su esfuerzo, a través de sus obras, a través de sus hechos. Cuando Dios lo único que te pide es fe en las obras que Jesús hizo para santificarnos. ¿Conoces tú las obras que Jesús hizo para que nos santificáramos? ¿Conoces el plan de salvación? ¿Realmente entiendes el corazón de Dios? Porque no es todo el que dice Señor, Señor, sino que conoce la voluntad del Padre que está allá en los cielos. Ese va a ser salvo. Entender la palabra de Dios conlleva acercarnos a Dios y conocer su amor y su misericordia. Pero el ser humano, en el afán de querer agregarle algo a la salvación, porque cree que creer en la palabra de Dios es insuficiente. ¿O no te acuerdas la ofrenda de Abel y Caín? ¿Acaso Caín no trabajó, labró la tierra, la sembró, la cuidó, la regó, vio los frutos crecer, la cuidó de las aves que no vienen a comer las semillas? Es que ese agricultor sabe cuánto trabajo hay ahí. Y tomó los frutos, lo mejor de su huerto, se lo llevó a Dios como ofrenda. Y Dios lo rechazó. ¿Y qué hizo Abel? Pastor de ovejas, tomó lo más gordito que tenía y lo presentó a Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Abel? Llevar a las ovejas a buenos pastos y a buenas aguas. ¿Conoces tú la diferencia entre confiar en Dios? ¿Confías en Dios como Abel? ¿Confías tú en la justicia de Dios como Abel? Porque la ofrenda de Abel fue excelentísima. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ofrenda de Abel tenía vida y sangre. Por eso que Dios se agradó de la ofrenda. Porque esa era la voluntad de Dios
para con todos nosotros y la humanidad, así como nosotros tenemos que ofrecer a Jesucristo como nuestro sacrificio perfecto con referente a nuestra salvación, porque Jesús tenía vida y sangre y murió por nosotros, así como la ofrenda de Abel, y así como la misma ofrenda que Dios sacrificó para darle remisión de pecados a Adán y a Eva y lo vistió de traje de piel de animal. Hasta estos tiempos esa ofrenda nunca ha cambiado. Hasta estos tiempos ese sacrificio jamás ha cambiado, pero sí se ha perfeccionado. Porque así como Aarón, sumo sacerdote, tenía que estar en constante sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Pero la ofrenda perfecta que hizo Jesucristo al tomar nuestros pecados y llevarlos al madero de la cruz y dar la paga en ese lugar por nuestros pecados para luego levantarse entre los muertos, es la ofrenda perfecta para nosotros. Porque aún los jóvenes que aún no han nacido en este mundo, los niños que aún ni siquiera han nacido y los que van a nacer, van a tener que creer lo mismo que nosotros creemos para poder recibir la remisión de sus pecados. Esa ofrenda que Jesús hizo por nosotros va a ser hasta que este mundo deje de ser. Como dijo Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mundo. A este mundo vino Jesucristo. Y este mundo va a seguir recibiendo de la gracia de Dios hasta que este mundo deje de ser mundo. Y el reino de Dios se manifieste. Y los santos se levanten a compartir un milenio con Él y el reino de los cielos. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y por eso que el día de reposo es como una señal para nosotros, el cual tenemos que observar detenidamente, porque es estatuto perpetuo. ¿O acaso los fariseos y los escribas no guardaban día de reposo? ¿Y acaso Jesucristo no los reprendía? ¿Y Jesucristo, Él, acaso no hacía sanidades en ese día? ¿Tú entiendes por qué Dios, Jesucristo, hacía esas obras? ¿Acaso no somos todos sanados y justificados y santificados a través de Jesucristo cuando Él reposa en nuestra vida? ¿Las obras que Jesús hizo para salvarte no son suficientes para ti? La Biblia dice, hay el que le agregue o hay el que le quite, ¿cierto? ¿Dónde tomó los pecados Jesucristo? ¿Dónde dio la paga por nuestros pecados? ¿Y por qué tenía que levantarse entre los muertos? ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes conforme a la Escritura? Esas son las obras que le dan vida a nuestra fe. Y a través de esas obras somos justificados y santificados. Y ese día, cuando Dios nos da remisión de pecados, créeme que te vas a acordar por toda la eternidad. Porque reposó en tu vida. Y recuerda que toda la obra de la creación que Dios hizo estaba considerada así también nuestra salvación. Y ese día que Dios nos salvó, comenzamos a ser hombres espirituales. Así como Dios es espíritu, así también nosotros nos convertimos en hombres espirituales. Y por eso pasamos a ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios es un pueblo espiritual, santo y justo. Y por eso que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Y no adoradores carnales. Despójate de tu carnalidad.
Despójate de tu lógica, de tu ética, de tu moral. Y aprende a confiar en Dios. Porque solo en Dios está la salvación. Solo en Dios está nuestra justificación y nuestra santificación. Solo queda entender y comprender la voluntad de Dios, la cual es para nosotros simplemente beneficio. Y toda oscuridad que haya en tu vida es echada fuera en el nombre de Jesucristo. Y hágase la luz en tu corazón. Porque Jesús es luz. Y por eso que nosotros somos lumbreras en este mundo. Porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Que Dios te bendiga esta tarde. Porque es importante para nosotros que aprendamos a confiar en Dios y a comenzar a entender y conocerle. Porque Dios es espíritu y no se rige en nuestros tiempos, sino que Dios vive en el tiempo de la eternidad. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y su misericordia, esperando que usted, Dios Todopoderoso, siga obrando en nuestras vidas y guiándonos en todo lo que nosotros hagamos. En tu mano está, Padre mío, tu obra, y bendígala a través de nosotros, mi Señor bendito. Protéjanos y líbranos de todo mal, y seas tú derramando sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. En tu mano nos encomendamos, y te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.